La razón profunda de la guerra de Irak puede ser mucho más absurda y ridícula de lo que te imaginas. La guerra de Irak causó la muerte de entre 180 y 260 mil civiles. Se calcula que también murieron más de 30 mil militares, de los cuales solo 4 mil eran estadounidenses. Esta guerra también causó más guerras, como una guerra civil en Irak y otra en Siria. También fue la causa indirecta de la más grande crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial. El costo de la guerra fue de aproximadamente $2 billones. Sí, 2 millones de dólares. Se cometieron terribles crímenes de guerra y vejaciones a los derechos humanos. ¿Y todo por qué? Después de 20 años de la invasión de Estados Unidos a Irak, no estamos más cerca de entender por qué ocurrió esta guerra. ¿Crees que fue porque Saddam Hussein era muy malo y tenía armas nucleares? ¿Crees que fue porque Bush necesitaba alimentarse de petróleo como un sádico vampiro de la geopolítica? ¿Crees que todo fue para propagar la libertad y la democracia en el mundo? Pues piensa de nuevo, las razones detrás de la guerra de Irak son, al mismo tiempo, más trágicas y mucho más absurdas. Empecemos por el principio. Como bien recordarán, en 2003 George W. Bush, junto con su principal aliado, la Gran Bretaña de este señor, Tony Blair, declararon una guerra a Irak. Justificaron la guerra frente a la ONU con 3 razones principales. 1. Impedir que Saddam Hussein desarrollara armas de destrucción masiva. 2. Impedir que Saddam Hussein siguiera manteniendo vínculos con el terrorismo. 3. Traer un régimen democrático y libre a los habitantes de Irak. Y todo esto suena muy bien, pero ¿qué tan cierto era? Vayamos por partes. El primer argumento de la administración de Bush para invadir Irak fue que tenían armas de destrucción masiva. Diferentes misiones de la ONU fueron a investigar estas acusaciones y hasta Saddam Hussein permitió las inspecciones. ¿Y qué creen? Que nadie encontró nada. Antes de que empezara la guerra, ya se había desmentido esta razón. Al final de la guerra, se encontraron rastros de 5.000 armas químicas no detonadas. Sin embargo, todas eran armas fabricadas antes de la Primera Guerra del Golfo en 1991. Eran armas, pues, en desuso y abandonadas. De hecho, esto era algo sabido por los países que se negaron a apoyar la invasión de Irak, como Francia y Alemania. Después de las inspecciones de la ONU en los 90, la mayoría de la capacidad para fabricar armas nucleares o biológicas en Irak fue destruida. Luego, se impusieron severas sanciones económicas y una prohibición de vuelos que impidió completamente el desarrollo de este tipo de armamento. Por eso, todo parece indicar que las acusaciones del gobierno de Bush fueron más bien una campaña ideológica para justificar una invasión ilegal. Pero entonces, si no eran las armas, ¿por qué se armó todo este relajo? Bush justificó su invasión ilegal sosteniendo también que Saddam Hussein apoyaba el terrorismo. En particular, trató de demostrar la relación de Hussein con Al-Qaeda. Es que recuerden que acababa de pasar el 11 de septiembre y la herida estaba abierta. No bastaba haber derrocado a los talibanes en Afganistán. Estados Unidos necesitaba venganza. Pero en realidad no había información confiable de inteligencia de una relación activa e importante entre Hussein y Al-Qaeda. De hecho, se sabe que en una reunión en diciembre de 2002, el entonces director de la CIA, George Tenet, le dijo a los principales impulsores de la guerra en el gabinete de Bush una mentira. Tenet le dijo a Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz y Douglas J. Feith que tenía evidencia de comunicaciones cuantiosas e importantes entre altos mandos de Al-Qaeda y Saddam Hussein desde hacía una década. Y ellos nunca pidieron ver estas pruebas que simplemente no existían. Pero eso les bastó para entender que la CIA iba a ayudarlos a justificar la guerra. De nuevo, no había evidencia para justificar nada de esto. Entonces, ¿qué? ¿Fue la necesidad estadounidense de tratar de crear paz a través de la guerra? ¿Fue por el petróleo? ¿Fueron los miedos heredados de los Bush? Creo que nadie puede creer que la finalidad de la invasión haya sido traer libertad y democracia al pueblo iraquí. Porque después de 20 años, ni Irak ni la región se han pacificado. Sabemos que Irak tuvo sus primeras elecciones en 2005, que se cambió la constitución y que todavía hay un cierto orden democrático. Pero la inestabilidad de la región es tan grande que no ha parado de sufrir conflictos internos en estos últimos 20 años. Uno de ellos fue la guerra civil contra Daesh, que causó cientos de miles de muertos y que amenazó incluso las fronteras del país. Si no fueron la paz y la democracia las causas principales de la guerra, ¿pudo ser el petróleo? Irak era uno de los principales productores de petróleo en el mundo. Tenía en ese momento cerca de un cuarto de la producción petrolera mundial.
Mientras tanto, Estados Unidos importaba el 70% del petróleo que consumía. Por eso, muchos creyeron que una razón poderosa para la guerra era el petróleo. Pero Estados Unidos no se quedó con muchos de estos recursos. De hecho, dieron permiso a compañías chinas y rusas para que explotaran los recursos de Irak. Entonces, ¿qué causó esta guerra? Antes de que me digan cualquier cosa, hay que aclarar. Tal vez todas estas razones se mezclaron. Tal vez Bush creyó que Saddam Hussein todavía podía crear armas de destrucción masiva. Tal vez también creyó lo que la CIA le decía sobre sus vínculos con Al Qaeda. Tal vez sí se compraba toda la retórica neoconservadora republicana de que hay que pelear para imponer la paz, la libertad y la democracia en todo el mundo, hasta que todos estemos muertos o tomados de la mano cantando Kumbalá. Hay una anécdota que cuenta que en la oficina oval, al ver la liberación del más importante puerto de Irak, Bush estaba sorprendido. Le preguntó a sus asesores por qué la gente no estaba celebrando. Tal vez Bush no entendió en qué se metía y tal vez tenía un miedo irreal a Saddam Hussein, heredado de las derrotas de su propio padre en Irak 10 años antes. En todo caso, la teoría más fuerte sobre por qué sucedió la guerra de Irak es que fue una movida de poder. Simple y sencillamente, la razón más fuerte entre los consejeros de Bush es que la administración se veía muy débil después del 11 de septiembre. La invasión de Afganistán no bastaba para demostrar fuerza. Eso era golpear a un rival más débil. Es decir, los talibanes huyeron a las montañas en una semana y necesitaban un enemigo más fuerte para demostrar que la hegemonía de Estados Unidos continuaría en el siglo XXI. Después del 11 de septiembre, Rumsfeld dijo, famosamente, debemos bombardear algo, rápido. Saddam Hussein se convirtió en un villano ideal para la narración de Estados Unidos. Un rival que se estaba quedando sin aliados, con el que podían inventarse armas químicas porque ya las había usado en la Guerra del Golfo, que tenía relaciones con grupos terroristas, aunque no con Al Qaeda, y que estaba además controlando un país estratégico con enormes reservas de petróleo. Todo les convenía. Y todo justificó una guerra ilegal que ha causado cientos de miles de muertes, millones de desplazamientos y la reconfiguración completa del mundo. Lo terrible de esta explicación es que es muy simple y puede ocurrir de nuevo. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que Estados Unidos vuelva a sentirse humillado? ¿Cuánto tiempo va a pasar para que un presidente que se siente débil utilice cualquier excusa para causar otra guerra?